Este es un tutorial para la creación de web service con el estándar SOAP, el cual permite la comunicación entre dos procesos a través de archivos XML. Como requerimiento necesitamos un servidor de aplicaciones, en nuestro caso va a ser Apache, tener instalado PHP y la instalación de la extensión o plugin o librería de PHP para SOAP, que va a ser directamente nativo con PHP. En este caso vamos a verificar, vamos a instalar la extensión. Entonces aquí ingresamos como un superusuario, vamos a buscar dentro del repositorio la palabra swap y vamos a verificar todas las extensiones que tengan este nombre. En este caso es Debian, pues por eso es aptitud, y en otros casos pueden ser DNF o Yum, que es para CentOS o Fedora. No es distinto el proceso, o sea, lo he hecho con los dos procesos, con los dos, con otro sistema operativo. En este caso vamos a instalarlo con esta sentencia aptitud install php swap y una confirmación anticipada. En este caso vamos a instalarlo. Bueno, aquí ya está instalado completamente. Si ustedes se fijan, aquí sí hay ahí, aquí ya decía que estaba instalado. En este caso solo salimos de acá, ingresamos al directorio raíz de nuestro servidor de aplicaciones. Aquí vamos a crear un archivo de PHP para verificar la instalación de esta extensión. Entonces eso lo vamos a hacer a través de un archivo que vamos a invocar, el programita get, va a ser info.php, así se va a llamar nuestro archivo. Vamos aquí se acaba de desplegar el editor de texto, vamos a agregar el tag de PHP y aquí vamos a escribir php info paréntesis punto y coma y guardamos con control S. Vamos a verificar que esté correctamente creado el archivo en nuestro navegador. Entonces vamos a la dirección del directorio raíz de nuestro servidor de aplicaciones. Aquí está el directorio raíz, aquí vamos a dar info. En este caso, si ustedes se fijan, aquí está la información concerniente a la instalación de PHP. Aquí escribimos la palabra swap y acá ustedes se fijan que está correctamente instalada, está habilitado tanto el cliente como el server y para el WSDL. Más adelante hablaremos de ese tipo de archivos. Entonces ya correctamente vamos a crear un proyecto para crear nuestro web service basados en este estándar. Entonces el IDE que vamos a utilizar en nuestro caso va a ser Apache, va a ser Eclipse. Entonces vamos a abrir Eclipse, la última versión, que es Mars para la fecha, Mars.2. Tienen que tener el directorio de trabajo del IDE o el workspace en el directorio raíz del servidor de aplicaciones. En este caso esperemos que abriera. Listo. Cerramos todos estos archivos, close all. Vamos a eliminar este archivo. Démosle que ok. Voy a llamar la misma que está acá. Cerramos los demás proyectos que no tengan nada que ver. Entonces aquí vamos a crear un nuevo proyecto de PHP. Vamos a llamar un nuevo proyecto. Nuevo project. Es un proyecto de PHP. Lo voy a llamar servicio
web, habilitamos el JavaScript si ustedes lo desean. En nuestro caso no lo vamos a utilizar, por defecto va a tomar la instalación de PHP existente. Vamos a darle a finalizar. En este vamos a crear un fichero que va a contener las clases, bueno, principalmente el web service. Para crearlo vamos a necesitar primero la creación de las clases que van a contener los métodos, la creación de la clase que va a contener los métodos que vamos a brindar a través del web service. En nuestro caso vamos a crearlos un fichero aparte, y aparte un fichero en donde vamos a contener el servidor SOAP que va a hacer referencia a esa clase para brindar nuestro servicio. Entonces este va a ser un web service que va a utilizar el WSDL. El WSDL es un lenguaje, es un marco que permite describir mediante un lenguaje de XML el servicio web disponible o el servicio web al que se fue configurado. Entonces lo que hace es cómo mapear las funciones y cómo se brindan. Entonces el cliente de SOAP invoca ese WSDL y ya sabe qué funciones y qué métodos brinda el web service, por decirlo así. Vamos aquí a crear primero la clase. Se va a llamar servicios, clases, servicios. Le vamos a llamarlo así, donde vamos a guardar nuestras clases que vamos a brindar en los servicios. Ya alegóricamente le damos finalizar. Vamos aquí a cerrar el tag de PHP. Bueno, aquí inicialmente vamos a crear una clase. Vamos a decir class, que vamos a llamar servicios, y abrimos, cerramos llaves, y aquí empezamos a crear los métodos que vamos a brindar. En nuestro caso vamos a averiguar información, cuál es la hora del servidor en ese instante cuando consultemos nuestro servicio. Entonces vamos a decirle que es un método público. Entonces public function, y aquí vamos a llamarle datos. Vamos a decirle información servidor, información actual server. En este caso vamos a recibir un parámetro que el parámetro que vamos a llamar una variable, y en este caso vamos a crear que vamos a retornar la fecha en este instante, la fecha y tal cual. Vamos a decirle que la fecha va a ser un date, abro y cierro. Entonces aquí vamos a llamar comillas, aquí va a ser f j, coma, el año, coma, g, 2 puntos, y 2 puntos, s y a. Entonces aquí vamos a decir vamos a decir cuál es la fecha del día de hoy y su respectiva hora, y de acuerdo a si es AM o PM. Entonces aquí vamos a partir de la variable vamos a crear un mensaje que la variable que le envíe acá me la muestre y concatene con la fecha que acabo de crear. Entonces en este caso sería un saludo o mi hora, bueno. Entonces en este caso vamos a decir que son mis datos, van a ser iguales a la variable que estamos enviándole, variable punto, para concatenar la fecha, punto, un espacio en blanco para que me dé espacio entre la fecha y el mensaje que queramos enviar, y la fecha. Eso es fecha. Listo. Y retornamos esos datos. Listo.
En este caso ya tenemos la clase. Vamos aquí a crear otro fichero en donde vamos a hacer referencia a lo que va a ser nuestro servidor SOAP. Entonces aquí vamos aquí a escribirle server SOAP.php, le damos finalizar, cerramos el tag. Aquí vamos a incluir nuestro vamos a incluir primero que todo en iniciando el archivo en donde están nuestras clases, nuestra clase, o para poder consumir los métodos. En este caso vamos a ir include, vamos a abrir y cerrar esto, paréntesis, y entre comillas decimos el archivo que hace referencia en el mismo path que va a ser clases servicios.php. Entonces, para verificar que sí funcionó, pues vamos a hacer referencia a nuestro navegador acá, este archivo. Vamos a instanciar esa clase que acabamos de crear. Entonces aquí objeto ejemplo prueba clase. Vamos a decir que vamos a crear un objeto de tipo servicios, el cual vamos a invocar de ese objeto, de ese objeto que creamos, invocar el método. ¿Cuál método? Información actual server. En nuestro caso vamos a enviar los mensajes de los parámetros mi hora actual en el servidor es 2 puntos. Vamos a ver qué nos arroja, y esto a su vez vamos a guardarlo en un resultado, una variable resultado. Vamos a ver, entonces aquí damos un eco a nuestro resultado. Entonces aquí ya sabemos que cuando ingresemos en la dirección del servidor de aplicaciones a este servidor SOAP, nos tiene que arrojar el resultado para verificar que fue correctamente referenciada en la inclusión de nuestro archivo de la clase. Entonces vamos aquí al navegador, se fijan, entonces le damos slash, ¿cómo se llama? Servicios web. Aquí vamos al server SOAP. Mire, mi hora actual en el servidor es 7 de junio de 2016, tal hora. ¿Listo? En este vamos a verificar, ya verificamos correctamente. Entonces ahora sí vamos a iniciar con las líneas que van a hacer referencia a lo que va a ser el servidor SOAP. Aquí vamos a iniciar con una línea que va a limpiar la cache, o va a deshabilitar la cache, para que guarde el WSL, que haga referencia siempre a que cada vez que carguemos. En este caso vamos a utilizar la línea que se llama init set. Aquí vamos a llamar, que es una variable que se llama, si recuerdan allá en la información de PHP, esa variable sale allá, soap.wsdl cache enable es cache enable, y el valor va a ser 0, entre comillas le vamos a mandar 0, punto y coma. ¿Listo? Bueno, pues aquí vamos a hacer referencia al WSL que vamos a crear, pero entonces vamos a crearlo vamos
vamos a crear una referencia SWSL que todavía no hemos creado, pero ya sabemos dónde lo vamos a crear. Entonces aquí vamos a decir que el directorio en el cual vamos a crear en un momento, directorio WSDL, va a ser igual a comillas. Entonces vamos a decir directorio, se va a llamar un directorio, se va a llamar directorio WSDL slash, se va a llamar mi WSDL punto de extensión WSDL. Listo. Entonces ese directorio ahorita creamos este archivo. Esto es uno de los parámetros que necesitamos para darle al swap o a la clase swap server la dirección de donde va a quedar nuestro WSDL. Entonces en nuestro caso vamos a generar unos parámetros también, una variable de parámetros, va a ser un arreglo parámetros, va a ser igual a un arreglo punto y coma. Entonces aquí vamos a decirle que es una URI. URI va a ser la dirección de donde está nuestro web service. Entonces, en este caso va a ser la dirección completa, entonces va a ser http localhost / servicio web / hasta aquí llega haciendo referencia al proyecto como tal. O sea, este va a ser donde va a buscar todos los archivos, el directorio en este caso. Ya acá vamos a agregar la versión de swap que vamos a utilizar. Pues aquí en este caso va a ser swap versión, que va a ser igual a swap 1.1. En este caso, pues más adelante nos daremos cuenta que vamos a utilizar la herramienta que viene en una extensión de Eclipse para crear los WSDL. En este caso pues va a funcionar de la misma manera, pero pues en esa herramienta no está directamente asociado cómo hacer o parametrizar la versión SWAP 1.2. Es muy sencillo, más después en otro video lo haré, les mostraré cómo hacerlo, pero en este momento lo vamos a dejar por defecto. Entonces aquí ya tenemos los parámetros. Entonces ahora sí vamos a invocar, vamos a crear una instancia de nuestro swap server, un objeto. Entonces vamos a crear un objeto server que vamos a llamar, va a ser igual a nuevo swap server, y aquí le damos la dirección. Si ve que aquí nos está diciendo que coloque una variable WSDL, esa es la dirección a la que vamos a hacer la referencia. Entonces en este caso va a ser mi directorio WSDL, y le vamos a enviar los parámetros. Listo. Siguiente a esto vamos a utilizar un método que se llama setClass, el cual hace referencia a la clase que vamos a brindar en el servicio, en nuestro que les digo un momento yo. En nuestro caso va a ser servicios, la cual es la clase que está en nuestro fichero clase servicios. Entonces aquí vamos a objeto server, vamos a decir setClass y vamos a llamarle el nombre de la clase. En este caso se llama servicios. Si ustedes se fijan aquí, se llama servicios. Listo, esa es la clase que estamos utilizando ahí. Y por último vamos a utilizar, por decirlo así, lo entiendo yo, de poner en línea o que en funcionamiento nuestro servidor SWAP. Entonces en este caso vamos al objeto server y le vamos a dar handle y listo. En teoría ya quedó configurado todo nuestro servidor SWAP
prestando los servicios, pero hace falta algo. Recuerden aquí que voy a crear un directorio tal cual el WSDL que todavía no existe y les comenté que ya lo vamos a hacer, entonces vamos a hacerlo en este momento. Vamos aquí, creamos un nuevo directorio, copiar esta línea, vamos a crear un nuevo directorio, nuevo folder, vamos a llamarlo así, finish, se creó el nuevo directorio y aquí creamos nuestro fichero nuevo. Entonces aquí en este caso vamos a decirle otros. Entonces para poder instalar esta extensión se utiliza la extensión, ustedes ingresan directamente en help, instalar nuevo software, instalan la extensión web tools y ya con eso acceden a esta para la creación del WSDL. Entonces voy a utilizar la creación de un objeto WSDL, un fichero WSDL. En este caso vamos a utilizar WSDL, le damos next. Él me va a decir que sí en este directorio y aquí le damos el nombre que le dimos aquí, que se llama mi WSDL. Entonces SDL y aquí mi WSDL, vamos a ver si lo copiamos tal cual, mi WSDL, listo, y aquí lo guardamos, next. Le decimos que por defecto recuerden que aquí agreguen la última ruta porque por defecto va a tomar como la del directorio que está anterior y en este caso sabemos que no lo es, que quede con el directorio raíz exactamente. Entonces en nuestro caso se llama servicio web y vamos aquí protocolo swap, finish. Entonces por defecto él nos va a crear un esqueleto de un WSDL. Ustedes se fijan acá, aquí ya trae como un esqueleto que en este momento nos propende este esqueleto. Bueno, en este momento les voy a mostrar más cómo se hace referencia a qué es un WSDL. Vamos aquí a Google, es un navegador, vamos aquí WSDL como cabecera y aquí vamos a la primera que es Wikipedia, que en general nos dice como una correcta, pues aquí nos dice algunas definiciones correctas. En este caso, bueno, como vemos un WSDL es un formato que es una estructura, es un formato WSD, un formato XML que propende a describir la estructura del web service. Lenguaje, entonces en inglés es lenguaje, descripción del lenguaje de los servicios web. En este caso pues recuerde va a tener esta estructura, los tipos, si ustedes se fijan acá, los tipos ya vienen aquí, mírenlo, y se cierran acá con este tag. Los mensajes, se miran los mensajes, pueden ser uno o varios. Los por type, es que me define, aquí está como ustedes bien dicen, aquí definen las operaciones, miren los por type y aquí definen las operaciones. El binding especifica los protocolos usados, en nuestro caso va a ser SOAP, recuérdenlo. Entonces aquí si ustedes más no se fijan, aquí dice SOAP action y aquí dice como el cuerpo lo que va a dar de respuesta. Recuerden ahorita que más adelante vamos a utilizar un programa que se llama SOAP UI que va a hacer las veces de cliente. Y por último el service es el que nos va a decir bueno, la dirección, los puertos a donde va a ir alojado nuestro web service y demás, la dirección de referencia. Más o menos ya tiene esa estructura. Si ustedes se fijan, esta estructura ya viene en el esqueleto. Bueno, vamos a hacer referencia, vamos a utilizar el diseñador gráfico, no vamos a meternos tanto aquí en la parte del código, sino el diseñador. Pues este diseñador tiene unos pros y contras. Contras es que no está tan parametrizado para llegar a generar unos servicios web complejos, en casos más adelante veremos. Y pues para diseñar un web service sencillo sí es funcional. Entonces aquí sabemos, entonces aquí vamos a ver en mi WSDL, aquí va a ir la dirección de nuestro web service. Entonces vamos al directorio raíz de nuestras aplicaciones, aquí le damos servicios web. Si ustedes se fijan, acá hay un server swap, entonces vamos a picarle ahí. Aquí en este momento ustedes ven que es una pantalla en blanco, claramente no devolví ningún parámetro, parte gráfica y demás, pero sé que está en funcionamiento.
Si ustedes se fijan, aquí no está botando ningún tipo de error. Entonces aquí sabemos que esta es la dirección de nuestro web service, que va a ser la dirección literal de donde va a ser nuestro servidor SOAP, que tiene esas clases específicas. Vamos aquí y lo metemos en este lado. ¿Listo? Aquí ya sabemos que nuestro web service tiene eso. Copiamos, pegamos y guardamos. Entonces, ¿cómo se va a llamar nuestra operación? Nuestra operación al interior de nuestra clase servicio se va a llamar información actual server. Entonces ustedes se fijan, le doy control C como para evitar errores de sintaxis. Lo malo de este aquí, si ustedes se fijaron, es que cuando utilizamos la interfaz gráfica o como la parte gráfica para modelar el WSDL, se demora un poco en esto. Entonces deben tener paciencia. Recuerden que esto es Java, eso consume mucho recurso de máquina. Entonces aquí vamos a darle el nombre. Nuestra operación se va a llamar información actual server. ¿Qué va a recibir? Entonces aquí vamos a picarle en esta flechita. En la primera casilla se va a hacer referencia a lo que va a recibir. En nuestro caso va a ser un string. Recuerden que vamos a mandar un mensaje, el cual nos va a devolver nuestro mensaje concatenado. Aquí se desplegó y recuerden que piqué en esta parte de parámetros información actual server y piqué en la flecha. Entonces se despliega esta parte que ya les muestro de nuevo. Bueno, aquí se van a observar la variable que vamos a enviar, el tipo de variable. Ahí se pueden editar la cantidad de variables que ustedes deseen enviar en ese parámetro. En nuestro caso se va a llamar parámetros. Si ustedes más no se fijan, está aquí va el nombre de la variable que vamos a enviarle. ¿Ya? En nuestro caso, a ver que se quede en source. Miren aquí actualmente en donde está el vamos a decir que es un string. En este caso vamos a llamarle, si queremos cambiarle el nombre lo podemos cambiar. Vamos a cambiarle el nombre, se va a llamar mensaje, que es un tipo de string. Quitémosle el espacio y guardamos. Y en este momento nos pasamos a source y cerramos para evitar que se demore. Y vamos a verificar acá. Si ustedes se fijan acá, se queda un poquitico. Bueno, esperemos aquí un momento a que reaccione. Aquí ya editamos. Entonces aquí abajo también va a haber una variable que va a decir el nombre de la respuesta o el nombre de la variable que va a devolver nuestro servicio web. En nuestro caso aquí lo vamos a llamar out, de entrada y de salida, como para mostrar así. Entonces picamos, nos paramos en la flecha, así de que recuerden que el mensaje es la que vamos a enviar, salimos y aquí después picamos en la otra que va a ser la de salida, que es tal cual una asociación, una forma igual, de igual manera se enuncian para dar de vuelta. Entonces así se va a llamar nuestra variable de salida y nueva variable de entrada. En este caso vamos a cambiarle los nombres. Entonces, vamos a llamarlo por el mismo nombre de la variable que vamos a enviar, mensaje y out. Listo, y guardamos. En este momento lo dejamos en source para evitar que cuando volvamos a picar acá se demore. Vamos a descargar una aplicación que se llama SOAP UI. SOAP UI. Listo. Vamos a cerrar acá, vamos a abrir la página principal de SOAP UI. Vamos aquí en Duloan. Aquí vamos a abrir la versión gratuita. Entonces vamos a decir SOAP UI Open Source. Vamos aquí a descargar. Aquí nos va a decir qué sistema operativo vamos a descargar. En nuestro caso es un Linux de 64 bits. Aquí lo descargamos. La aplicación no se demora mucho descargando. Bueno, ya después de descargada se instala completamente. Es un SSH, un ejecutable. En este caso ya lo tengo aquí. Vamos aquí a aplicaciones, ya la tengo por decirlo así instalada. Entonces vamos aquí a SOAP UI. Si ustedes ven aquí ya queda instalada. Después de ejecutarla
En nuestro caso vamos a probar de una vez nuestro cliente. Pues vamos aquí a ejecutar swap UI. Vamos a crear un nuevo proyecto swap, lo vamos a llamar mi web service. Listo, mayúscula aquí, y vamos a buscar la dirección del WSDL. En nuestro caso está en directorio, separan el navegador, buscan el directorio y buscan el directorio tal cual de mi WSDL. Esto genera una ruta arriba, la copian tal cual la que da el navegador. Recuerden que acá no hay ningún tipo de problema. Si ustedes se fijan aquí no hay errores. Cuando se cometen errores aquí en el XML se los avisa en el navegador incluso también. Pues aquí miremos acá, copiamos esa dirección, la pegamos acá, le vamos a decir ok. Se le empieza a buscar todo. Recuerden si el método, desde mi web service hay un método, mírenlo, es un swap 1.1, el binding, bueno, en fin, aquí el tipo de swap y demás, aquí la dirección del WSDL, y aquí recuerden que aquí nosotros configuramos el método. Este es el método el que está aquí. Vamos aquí al request y aquí ustedes se fijan, el mensaje es el que vamos a enviar allá. Entonces si ustedes se fijan acá, en este momento vamos a hacer referencia a este mensaje, vamos a enviarle mi hora en el servidor es 2 puntos. Entonces yo quiero que con este mensaje me concatene y me devuelva el mensaje con todo y la fecha. En este caso vamos a enviarla. Bueno, aquí se produjo un error, dice que mi información actual server no está presente, entonces vamos a verificarlo. Parte que se va a llamar mensaje, que es la variable que estamos devolviendo. En nuestro caso, pues aquí ya estaba probando cómo funcionaba, ya les vamos a ver cómo funciona. Entonces aquí vamos a decir que mensaje al interior tiene un objeto, del objeto tiene se llama mensaje. Listo, y vamos a crear un std class también para devolverlo. En nuestro caso va a ser un objeto, digámosle objeto respuesta, que va a ser, entonces vamos a darle como respuesta esos datos. Entonces mi objeto respuesta va a contener un atributo que se va a llamar, va a ser un atributo que se va a llamar información servidor. Listo, que va a ser igual a mis datos. Listo, y aquí por último vamos a retornar ese objeto, respuesta return. Listo, vamos a verificar con el swap UI. Vamos a volver a eliminamos el que teníamos para verificar. Verificamos el WSDL, copiamos ese WSDL y lo pegamos aquí en el WSDL para que nos capture los métodos. Listo, entonces aquí vamos a verificar que funcione. Entonces mi mensaje, recuerden que mensaje hace referencia a mi variable para retornarme este atributo mensaje al interior como un objeto. En este caso vamos a llamarlo mi hora actual en el servidor es 2 puntos. Vamos a enviarlo, él debería retornar, bueno, aquí otra vez error, bueno, aquí volví a cometer un error que fue principalmente que me faltó la D. Ustedes se fijan acá, corregimos esto. Entonces, ¿qué corregimos? El include por el include one, la D que se había escrito enable mal, y por último hice una corrección de que él espera, recuerden que él espera una variable que se llame out como tal. ¿Listo? Entonces vamos a crear el objeto de respuesta std class, y el objeto de respuesta vamos a decirle que es out, se llama out. Ese es el que va a consultar dentro del objeto que le enviemos allá. Entonces vamos aquí al server
copiamos la dirección WSDL, vamos a swap UI, lo pegamos, ok, y aquí vamos a abrirlo tal cual. Voy a escribir mi hora actual en el servidor es, dos puntos, mi hora actual en el servidor es dos puntos, junio 7, bueno, en inglés, junio 7 de 2016, 4:36 pm. Bueno, aquí ya con eso concluye la creación del web service, ya está funcionando. Ustedes ya con solo consultar, se dan cuenta que Swap UI, recuerden, es el que va a hacer las veces de cliente. En este tutorial no vamos a desarrollar el cliente, sino vamos a enfocarnos más que todo en la creación de los servicios web. Primero, porque no utilizamos una librería externa como otra librería como lo es, hay otra librería en Swap que no es nativa, se llama NewSwap. Pues NewSwap fue una creación, un desarrollo que se hizo para el soporte de Web Service Swap, pero para versiones, en un comienzo fue como dándole soporte a PHP 4, en su época cuando salió NewSwap, pero en este momento ya se ha avanzado, ya Swap lo implementó en PHP 5, también lo implementó en PHP 7, pero de igual manera pues aquí solo utilizamos la versión 5. Bueno, hasta aquí ya concluye principalmente lo que es el web service, la creación con Swap nativo, y utilizamos aquí el diseñador gráfico de el diseñador gráfico como tal para creación del WSDL. Pues es una aproximación, recuerden, es más, para este tipo de web service es sencillo de utilizar, fácil de hacer, pero pues en otros casos puede ponerse más complejo y pueda que no les funcione, no funcione como herramienta eficaz. Entonces ya toca entrar y a modificar el código como tal. Bueno, aquí concluye, espero que les haya sido de gran ayuda y hasta luego.